Hola, soy Fabián y junto a José Cortem queremos presentarte el primer capítulo del podcast Pensá en Pensar, un espacio para ideas libres y poder conversar un rato para la comunidad, poder ayudarnos unos con otros. Esto también me ayuda a mí en mi superación personal y espero que pueda ayudarte a ti en la tuya. Como primer capítulo siento que está muy rico en contenido, hay puntos muy sensibles para mí y yo creo que para mucha gente, el cual yo creo que toqué bastante en profundidad y algunos no tanto, porque habrán varios videos después más largos sobre tópicos pequeños que toqué en este capítulo. Para no extender tanto y ser más concisos con el contenido, quiero dejar claro que este es un espacio donde yo puedo expresar mis líneas de pensamiento de la manera en que yo prefiera pertinente. Yo no soy ningún profesional de la salud ni tampoco pretendo serlo, pero sí tengo experiencias y lectura y conocimiento que siento que es beneficioso para otras personas porque ha sido beneficioso para mí. Y de esta manera creo que puedo ayudar a más personas teniendo en cuenta conversaciones personales que he tenido con gente que ha tratado con cosas parecidas a las mías. Te incito y te voy a insistir capítulo a capítulo que si sientes que necesitas ayuda profesional es porque lo más probable necesites ayuda profesional. Así que asiste a un profesional para que te pueda ayudar en tu caso particular. Las cosas que ves en internet como este podcast son generalidades que aplican para mucha gente. Quizás necesites ayuda tú en lo particular con tu situación y lo que a ti te surge en la vida. Entonces por esto es que te invito nuevamente a tomar la opción y la idea de asistir a un profesional. Nunca voy a dejar y pretender de que yo tengo la solución y la verdad absoluta en ninguno de estos videos, así que ese es el mensaje que quiero dejar claro antes de poder empezar. Y sin mucho más que decir, te invito a ver el video, que está, como digo, muy bueno en contenido y estoy muy emocionado para que lo veas porque es la primera vez que hago esto. Así que si es que puedes, déjame algún tipo de retroalimentación en los comentarios para poder ir mejorando porque esta es la primera vez que me enfrento a una situación así. Así que muchas gracias. Espero que disfruten del contenido. Estuve pensando en la primera vez que me sentí perdido, en la primera vez que me sentí desamparado y que no tenía puta idea de la wea que estaba pasando. Cada vez que le doy vuelta a ese tema y cada vez que reflexiono sobre ese periodo de mi vida, recuerdo la sensación, pero explicarla es difícil. Es difícil explicar cómo te sientes muchas veces, o la mayoría del tiempo. Es difícil externalizar lo que tienes adentro. Es complicado. A algunas personas se les hace más fácil, a otras no. Yo soy de las que no. Si bien hablo mucho y si bien se me da con facilidad hablar, la acción de hablar sobre mis emociones, es difícil saber qué decir. Y es difícil cómo utilizar las palabras para expresar lo que tenéis dentro. Y sobre todo sobre un recuerdo, que al final el recuerdo va cambiando a través del tiempo. Entonces ese periodo de tu vida es difuso, es borroso. Le he dedicado muchas horas a entender qué era lo que estaba sintiendo y por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo e intentar darle un giro y cambiar el foco y que fuera algo positivo. Obviamente eso años después, porque en el momento no tiene nada de positivo, absolutamente nada. En el instante cuando estéis sintiendo lo que estáis sintiendo no vaya a haber nada positivo. ¿Me entendí? Yo tenía 18 años, estaba recién salido del liceo, estaba recién entrando a la universidad, era un mundo completamente distinto. Tuve una ruptura amorosa de una relación muy precoz. Junto con otras cosas que estaban pasando, me afectaron demasiado. Me vi envuelto en una situación donde tampoco nadie me decía qué hacer. Yo tampoco tenía la capacidad de poder pensar y razonar por sobre mí mismo e intentar darle un giro a todo lo que estaba pasando. Los días eran lentos, siendo que la vida es muy corta y los días aún así se hacían lentos, las horas pasaban y las cosas no tienen sabor, el exterior no tiene olor, te sentís raro, eres uno con el colchón, las sábanas son tu ropa, eh, no hay motivo verdadero para moverte. No hay motivo verdadero para moverte. Lo único que existe en ese momento es el dolor, es la pena, es la rabia, es el luto. Un montón de emociones que te envuelven y te nublan. Y te sentís culpable por sentirte mal, aparte. Uno se siente culpable por sentirse mal. Uno se siente
malo por sentirse mal. Como que eres tu propio villano. Y no tienes las capacidades para ser tu propio héroe. En momentos así, yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez eh, que es, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Y voy a hablar más extendidamente de esas preguntas más adelante, pero cuando nos hacemos esas preguntas y no encontramos las respuestas, es devastador, es fuerte. Y como digo, ese periodo es difícil, es confuso, es borroso. Se ve difuminado por tanta mala onda autoinfligida muchas veces o la incapacidad de protegerte ante los supuestos peligros del exterior. Y yo fui uno de los afortunados. Yo fui uno de los que tuvo suerte porque este periodo terminó abruptamente por otra situación. Yo fui afortunado, ya que sucedió algo que me situó a mí en este lugar muy oscuro, muy denso. Y después hubo otra situación que, entre comillas, me ayudó a salir de ahí. Me ayudó a cambiar el enfoque. Me ayudó a cambiar la perspectiva, a cambiar el switch, como se dice. Así que fui afortunado. Pasó algo. Se me presentó algo donde yo tenía la oportunidad de tomarlo o no. Y tuve la suerte de haber tenido la capacidad de tomarlo. Y hay personas que no. Hay personas que no tienen esa suerte. Y hay personas que esperan mucho tiempo a que la oportunidad venga. Y eso no está mal tampoco. Hablando con gente que tiene experiencias parecidas a las mías, me doy cuenta que esas oportunidades siempre se presentan todos los días, esas oportunidades de poder moverte y hacer algo distinto. Lo que cambia es tu capacidad de apreciar y dejar entrar esas posibilidades. Es tu capacidad de poder ver las oportunidades, es la capacidad de bajarle un cambio y ver el paisaje. Es tu capacidad de escuchar tu diálogo interno cuando es positivo, de hacerte caso, tu capacidad de dejar ir esa versión mala, tu percepción mala sobre ti mismo, esa capacidad de quizás no sanar la herida, pero dejarla sanar, darle tiempo a la herida para sanar, dejarlo ir, desapegarte de eso. Tienes la oportunidad de hacerlo todos los días y la desaprovechamos. La desaprovechamos porque muchas veces creemos que no somos merecedores de esa oportunidad, de que no tenemos chance. Pero sí la tenemos, sí la hay, sí hay chance, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a tener chance? ¿Por qué? ¿De qué eres culpable? ¿Eres culpable de sentirte como te sientes? No. Es la primera vez que sientes eso. Es la primera vez que experimentas esto. Y si, por ejemplo, te sucedió algo, tuviste mal, cambiaste el enfoque, te sentiste un poco mejor, volvió a suceder y te sentiste mal, es la primera vez que te sientes así, es la primera vez que pasa dos veces, es la primera vez que te sucede esa situación, te sentiste mal, sentiste mal, sentiste bien de nuevo, que te pase algo. Es la primera vez que te pasa. Muchas veces pensamos, no, pero ya me había pasado antes, ¿por qué ahora me siento igual? Es porque es la primera vez que te pasa dos veces. Y si te pasa una tercera, será la primera vez que te pasa tres veces. Y así. Son nuestra capacidad de poder ver estas situaciones como sucesos y acontecimientos nuevos es lo que nos puede eliminar esa carga emocional de sentir lo que sentimos. Es la primera vez que tú tienes la edad que tienes. Es la primera vez que tú sientes ese sentimiento.
Y si no es la primera vez que lo sientes, será la primera vez que lo sientes 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 5. Nadie nunca nos va a poder preparar a cada ser, a cada individuo, a vivir la experiencia humana. Jamás. Eso no existe y no va a existir. Nadie nos puede preparar para eso. Y las personas que nos intentaron preparar a nosotros fueron poco preparadas ellas también. Nadie es responsable. Es un ciclo que se va a repetir y repetir y repetir y repetir hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de la humanidad. Es un ciclo interminable donde la persona que te intenta preparar fue poco preparada. O si bien la persona que te intenta preparar no tiene la capacidad de dimensionar tu propia experiencia como ser humano. Y eso no está mal. No lo hace de mala persona. Y tú tampoco eres y tú tampoco lo vas a recibir como una mala persona. Porque tú tampoco eres una mala persona. Nadie nos enseña a cómo sentirnos. Y está bien, porque eso se aprende. Se aprende con el tiempo. Y claro, por supuesto, obviamente va a haber gente que te va a intentar enseñar y tú debes tener la capacidad de poder escuchar y está bien. Pero lo que voy es con que nadie te enseña, es que nadie te enseña a sentir lo que estás sintiendo. Pueden decirte a cómo corregir eso, pero nadie te puede enseñar a cómo sentir lo que estás sintiendo. Es innato, surge, sientes, tú solo sientes. No es una decisión, no es algo controlable el sentir. Lo que sí podemos controlar es qué hacemos cuando sentimos, no lo que sentimos. Si siento rabia, puedo decidir enojarme mucho y romper algo, gritarle a alguien, gritarme a mí mismo, llorar, correr. Puedo decidir qué hacer con ese sentimiento, pero no puedo decidir no sentirlo. Eso es imposible, eso no existe. Vamos a sentir y siempre vamos a sentir, siempre vamos a sentir. Lo que podemos hacer es decidir por sobre lo que sentimos. Si bien es la primera vez que experimentas todo esto, y esto pasa siempre, pasa siempre, pasa siempre, siempre vas a tener primeras veces de sentimientos y sensaciones y de emociones. Muchas veces nos engañamos y decimos, no, esto ya me pasó, o esto ya me habrá pasado y por eso es que ya no me voy a sentir mal nunca más. Pero eso no es así. ¿Me entendí? Puede que estés más preparado físicamente y psicológicamente para aquella situación, pero el sentimiento vendrá igual, cualquiera que sea. Bueno o malo, vas a sentir de todas formas, vas a sentir de todas formas. No importa la edad, no importa la situación. Eh, Aquí un poco de experiencia personal porque muchas veces se me dijo a mí que todo lo que yo estaba sintiendo y todo lo que yo iba a sentir en ese momento venía derivado a mi edad. Yo creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Bueno, no, no, si eso me pasó a mí también cuando estaba chico. O no, clásico, está en la edad del pavo. O puta, cuando que seas grande se te va a pasar. O hueva así, ¿cachai? Si bien hay un proceso químico y hormonal que sucede en ciertos periodos de tiempo en hombres y en mujeres, eso no quiere decir que sea el único motivo por el cual tú te sientes mal. Porque puede que se dé la situación de que mientras tú te sientes mal en cierto periodo donde deberías sentirte de cierta manera, te está pasando a la vez otra cosa. Entonces, esa otra cosa es completamente ignorada porque se asume de que está bien o es normal que te sientas mal por el periodo de tiempo en el que lo estás viviendo. Se anula completamente cualquier otro tipo de emoción que puedas tener solo por el hecho de la edad que tienes. O por lo que estás viviendo o lo que estás pasando. Ah, es normal que te sientas así. No, está bien, se te va a pasar. Resumir la experiencia humana o la sensación o las emociones de un ser humano o de una persona
de un sistema complejo en solamente un rango etario, me parece una falta de respeto a la intelectualidad humana, weón. Vuelvo a repetir, hay procesos químicos, hay hormonas, hay un montón de situaciones y un montón de eh, complejas variantes en todas estas cosas, en todas estas posturas que estoy eh, poniendo arriba de la mesa. Pero no podemos entrar con generalidades, no podemos decirle a todo el mundo lo mismo, porque no existe la experiencia universal. Claro, tenemos experiencias parecidas, experiencias similares, podemos tener pensamientos similares o vivencias similares, pero no iguales, no exactamente iguales, porque nadie ha visto la vida a través de tus ojos o de los míos. Entonces, ¿cómo tú puedes decidir o definir si está bien o mal lo que una persona siente, que si está correcto o no, de que si da lo mismo o no da lo mismo, teniendo en cuenta tus propios ideales y tus propias morales y tus propias percepciones del mundo, intentar juzgarlo y poner trabas a una persona solo por eso? Porque tú crees que la experiencia es igual para todos. Eso no ayuda a nadie. Eso no ayuda a nadie. Eso no aporta ninguna pizca de positividad al mundo, nada. Creo que daña más de lo que intenta arreglar o ¿cómo se dice? Dar consuelo. Daña más de lo que consuela a la gente. Esa idea de que como me pasó a mí y yo no le hice caso y seguí con mi vida, tú puedes hacer lo mismo y va a estar completamente bien. Yo haciendo caso omiso de que yo no estoy bien, me parece dañino a mucha gente. Pero yo también me pregunto, reflexionando sobre lo que yo sentía en ese tiempo, era que yo me quería sentir bien. Y yo usaba mucho esa palabra, me acuerdo. Me quiero sentir bien, porque ahora me siento mal. Porque ahora puedo identificar y decir que me siento mal. Yo decía en esa época, me siento mal. Y como me siento mal, quiero sentirme bien. Pero ¿qué es sentirse bien? ¿Qué es lo que busco con sentirme bien? ¿Qué se supone que significa ese concepto de sentirte bien? ¿Qué es? Y es una pregunta complicada porque yo creo que hay muy pocas respuestas a esa pregunta. ¿Qué es sentirse bien? Personalmente yo creo que sentirse bien es encontrar esa tranquilidad de espíritu, encontrar esa tranquilidad de conciencia, encontrar la forma de hacer las paces para poder desencadenar tu vida como tú quieres que se desencadene. Eso puede ser estar bien. Mucho más allá del concepto popular del éxito y de la plata. En el futuro quiero estar bien, entonces significa tener casa, un auto, un buen trabajo, vacaciones, hijos, cosas materiales. Dejando eso de lado, dejando todo eso de lado, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros suponemos que tenemos que sentir y vivir cuando nos sintamos bien? Yo recuerdo la época cuando yo me definía que no me sentía bien, pero me es difícil pensar en algún momento en el que yo haya dicho me siento bien ahora. Tengo momentos en los que digo me siento bien ahora. Hoy en día me siento bien, ¿me entiendes? Hoy en día me siento bien, porque para mí estar bien significa A, B y C. Y hoy tengo A, B y C. Que vuelvo a repetir, para mí, en mi caso, no son cosas materiales. Y es la primera vez que me siento así. Es la primera vez que tengo A, B y C. Y me siento así. Me siento bien sintiéndome así la primera vez. Es extraño, es desconocido. Me causa dudas, me causa inseguridades sentirme bien. Pero me permito sentirme bien porque es la primera vez que me siento así con este concepto, con esta concepción de sentirse bien, teniendo A, B y C, como digo. Consiguiendo A, B y C. Entonces, si somos capaces de sentirnos bien con la primera vez de una emoción positiva, ¿por qué no podemos trabajar sentirnos como mínimo indiferentes o neutros ante la primera vez de una emoción negativa? Si somos capaces de sentirnos bien, tranquilos, con una emoción positiva, ¿por qué no seríamos capaces de sentirnos tranquilos, como mínimo, cuando tenemos emociones negativas, cuando hay situaciones negativas? Esta postura no plantea que si se te muere tu perro vaya a estar contento. Plantea que tu respuesta a la emoción pueda ser tranquila, ¿sí? Y tranquilidad no significa
que todo sea positivo. Te puedes sentir mal estando tranquilo, en un estado de serenidad, o sea, donde tú no puedas generar acciones que afecten al resto o que te afecten a ti por esas emociones negativas, porque somos lo que pensamos. La mente lo es todo. En lo que piensas te convertirás. Tenemos poder dentro de nuestros pensamientos, mucho poder. Almacenamos mucho potencial, almacenamos mucha energía, almacenamos mucha vivencia dentro de nosotros. El problema es que nos engañamos y pensamos que no tenemos el poder de decidir. ¿Cómo no vamos a tener el poder de decidir? ¿Cómo no vaya a tener tú el poder de decidir, hermano? ¿Cómo no te va a poder convencer la idea de que tú puedes decidir? Y lo dije antes, no pretendo sentarme acá y decir, oye, no te sintáis así, no sintáis esto, no sintáis X, ni nada. Porque eso es imposible, te vas a sentir de cierta manera. Vas a sentir algo en algún momento que no tenías planificado sentir. Nunca planificamos sentir nada. Solo sentimos, solo pasa, acontece. El poder de la decisión de la que yo hablo es de qué hacemos con las emociones. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿Cómo reaccionamos ante esas emociones? Y por eso mismo es de que yo hablo de mi vivencia cuando tenía 18 años, porque yo no sabía cómo reaccionar. No entendía que yo tenía el poder para decidir qué hacer con esas emociones. Dejaba que me dominaran solamente. No sabía que tenía el poder de decidir. Mis vivencias y mis traumas y mis inseguridades tomaron las decisiones por mí. No la tomé yo. Me dejé llevar por esa negatividad y me dejé llevar por las cosas malas. Malas. Las cosas que yo estaba catalogando como malas. Dejé que esas cosas me definieran y dejé que esas cosas me tiraran para abajo. Y no fue hasta hace poco, años después de ese periodo de mi vida, que entendí el poder de decidir. Entendamos el poder de decidir, el poder de la decisión, la capacidad que tenemos como seres humanos de poder controlar nuestras vidas. Nuestras decisiones, no la de los demás. Tienes el poder de decidir y tenemos el poder de decidirnos y de votar por nosotros mismos y tenemos la decisión, o sea, el poder de decidir, de apostar por nosotros, de querer hacer algo. Tenemos el poder para hacerlo. La única persona sobre la que tú tienes control absoluto y tienes el deber de cambiar para mejor es a ti mismo. Eres tú. No tus amigos, no tu pareja, no tu familia, no tu trabajo, no tu jefe. Tú. Por eso que te sientes incómodo en todas partes, hermano. Es por eso que sientes esa inseguridad con respecto al mundo. No has entendido que tienes el poder de decidir. Es una opción muy tomable, palpable. Y no he usado la palabra fácil, porque nunca es fácil. Y nunca va a ser fácil. Pero la dura realidad es que no tiene por qué ser fácil. Las decisiones fáciles, por lo general, no tienen ningún impacto a largo plazo. Las decisiones difíciles son las que tienen un impacto poderoso en nuestras vidas, las decisiones difíciles. Y ese poder de decisión sobre ti mismo es una decisión difícil, un poder difícil. Es una responsabilidad difícil sobre ti mismo para cambiarte, para controlarte, para dejar ser y empezar a creer en ti. ¿Y cuál es el motivo para negar esta decisión? ¿Cuál es el motivo para negar esta posibilidad de que tú podáis decidir, weón? ¿Por qué? Tenéis derecho a estar bien. Tenemos derecho a estar bien. Todos. ¿Qué es eso de que la felicidad son momentos? Sí, por supuesto, claro, la felicidad puede venir ir y venir como cualquier emoción. Pero eso no quiere decir que tengas que deliberadamente impedirte estar bien, sabotearte para estar bien, sabotear al mundo para estar bien. No analizarte, no reconstruir lo que pasa. Reconstruir lo que pasa, lo que te pasa, lo que puede pasar. Aunque lo que pueda pasar vale poco. Tienes derecho a estar bien, hermano. ¿Cómo no vas a tener derecho a estar bien? ¿Quién puede llegar a decirte a ti que no tienes derecho a estar bien? Entendiendo que tienes derecho a estar aquí y a sentirte bien, es que te puede llevar a tomar la decisión poderosa de cambiar tu vida y de cambiarte, hermano. Ese diálogo interno es el que tenemos que mejorar todos. Ese diálogo interno es el que hay que trabajar. Y en el fondo todos lo sentimos, weón. En el fondo todos sabemos qué es lo que pasa dentro. En el fondo todos sabemos lo que es
Todos sabemos lo que es, en el fondo. Con que lo que es me refiero a... Todos sabemos o hemos sentido en algún momento, en un momento malo, en un momento crucial, todos hemos sentido de repente un poco de... Aunque sea un poco, un segundo de... Puta la wea, no quiero estar así. Puta la wea, no me quiero sentir así. Puta la wea, preferiría que la cosa fuera diferente. Ese pequeño momento de puta la wea, ese segundo donde te ilumináis un poco y decís, oh, ¿qué estoy haciendo? Y después desaparece a lo mejor. Después volví a lo mismo. No, es que está bien que me sienta mal si soy una mierda, ¿cachai? Esa pequeña, fragmento de segundo donde decís, qué weá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me hago esto? Y ya no. Ese pequeño fragmento de segundo es evidencia tangible de que sí puedes, de que está dentro de ti, lo tienes dentro. Esa decisión, ese poder, ese derecho, ese diálogo, lo tienes interno, lo tienes adentro. Y ese poco control y manejo de las emociones, el que no permita que salga, lo llevas dentro. Yo creo que todos en los peores momentos hemos sentido eso. Y muchas veces nos sentimos peor cuando lo sentimos. Cuando esa emoción llega a nosotros, nos sentimos peor aún, porque a pesar de sentirla no podemos hacer nada y nos sentimos incapacitados. Weón, imagínate, ya te sientes mal y sientes un atisbo, una pincelada de esperanza y te sientes mal de nuevo. Porque no fuiste capaz de utilizar esa emoción para tu bien y la desechaste, la tiraste a la basura. Y nos sentimos mal por eso de nuevo, weón. Mira lo injusto que somos con nosotros mismos. Súper injusto, es injusto. Si somos capaces de tomar esa emoción y darnos cuenta que la sentimos una fracción de segundo, un fragmento de segundo, podemos configurar nuestra mente para poder entender de que si lo sentimos un segundo, podemos ayudarnos a sentirlo 2 segundos, y 3, y 4. Y eso se transforma en 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 12 horas, 24 horas, 3 días, 1 semana, 6 meses, 1 año, 10 años. Se puede, con tiempo, con calma, con cuidado, con ternura, pero sí se puede, hermano. Sí se puede. Porque todos podemos, todos, sin falta. Todas esas mentiras que te cuenta tu cabeza son conductas aprendidas y son respuestas completamente normales a tu ambiente. Son respuestas completas y absolutamente normales y racionales a tu ambiente. Pero eso no quiere decir que está bien que permitas sentirte mal tanto tiempo, incluso teniendo la capacidad de poder mejorar. También es injusto pensar, diciendo lo que acabo de decir, también es injusto pensar de que no deberías sentirte mal. Hay un balance entre esas dos cosas. Y el balance, el punto medio, tienes que encontrarlo tú. Yo encontré mi punto medio, donde me sentí lo suficientemente incómodo para salir y hacer otra cosa. Como digo, fui uno de los afortunados. Practicar esto es difícil, el tema de, de darte ánimos para hacer cosas, de darte ánimos para moverte distinto. Pero no requiere mucha energía pensar y analizar ciertas cosas durante un par de minutos al día, weón. No requiere tanta energía hacerlo, reflexionar. Somos lo que pensamos. Quiero hablar de eso en otro capítulo, pero es un buen tema ahora también. Somos lo que pensamos. Si pensamos poco de nosotros, vamos a hacer poco. Si piensas mucho, serás mucho. Tu concepción de mucho, no la de los demás, la tuya. Y si bien hay muchas experiencias personales que pueden afectar y pueden dar variaciones y pueden moverte de cierta manera o pueden haberte enseñado ciertas cosas diferentes, como humanos tenemos inherente a nosotros la capacidad de poder adaptarnos, y no solos, en conjunto con los demás. Lo tenemos inherente, es inherente al ser humano adaptarse y cambiar y moverse distinto y entender las cosas y conceptualizar diferente e intentar buscar una respuesta. Es buscar una respuesta. Y con esto quiero terminar. Al principio hablé de las dudas que tenía, lo mal que me sentía. Hablé de cómo nos torturamos constantemente con pensamientos e ideas negativas que fueron aprendidas a través del tiempo cuando éramos chicos, o cosas que escuchaste, cosas que viste.
Y vuelvo a repetir, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Es un ciclo interminable. Y surgen muchas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Qué dije? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? Son preguntas con peso, con relevancia. Pero no es lo más importante de esa situación. Lo importante de la situación son las respuestas a las preguntas. El poder no está en el por qué. El poder está en la respuesta. Y si me preguntan a mí por qué es más importante la respuesta que la pregunta, es porque la respuesta la damos nosotros. La pregunta la pudo haber puesto alguien más. La pregunta a lo mejor fue puesta en tu cabeza hace muchos años con una situación X que te pasó. O hace 5 minutos que viste algo, o hace 5 minutos que pensaste algo que nunca habías pensado y se te ocurrió una pregunta. Esa pregunta no es tuya. Fue puesta ahí por tu ambiente. Y tu respuesta es dudar y preguntarte. Lo importante es la respuesta a esa pregunta, porque la respuesta se la damos nosotros. Nosotros tenemos el poder para decidir la respuesta a esa pregunta. Nosotros tenemos el poder para decidir qué respondernos, qué responderle al mundo. Y la respuesta es la que nos cambia la vida. La respuesta es la que nos enseña cómo ser distintos. La respuesta es la que nos cambia. Cuando nos sentimos mal nos generamos preguntas y las respuestas son todas negativas y pesimistas. ¿Por qué me pasó esto? Te lo merecí. ¿Por qué me siento mal? ¿Y cómo no te vas a sentir mal si mira cómo eres? Es que esta persona me dijo esto. Bueno, ¿y cómo no quieres que te lo diga si mira lo que tú hiciste? Esas respuestas son las poderosas, no las preguntas. Aprendamos a respondernos con ternura y con cariño, con amor. Respondámonos a nosotros mismos y a los demás con amor, con cariño, con ternura, con buena onda. Para mejorarnos, para mejorar el mundo, humano. El poder de la respuesta. A pesar de los días malos y las vivencias horribles que tenemos obviamente la capacidad como seres humanos a poder cambiar y a ser distintos, a movernos diferentes, a quitarnos esta incomodidad y a quitarnos este pensamiento de que no somos merecedores de la bondad y que la bondad no existe y que el amor no existe. Estas mentiras se nos implantaron para que la cosa siga moviéndose igual. Pero eso ahora ya es inaceptable para muchos de nosotros. Y yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta. Si no seguimos el camino del amor y de la ternura con nosotros mismos, ¿cómo esperamos a que el mundo sea tierno y amoroso con nosotros? Y no desde un punto de vista de generosidad egoísta, en el sentido de que damos para que recibir, sino que si queremos que el mundo de ahora y para siempre sea diferente, tenemos que nosotros y ahora ser diferentes para siempre. No ser estáticos, movernos, ser distintos, pensar diferente, equivocarnos, no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a sentirnos mal, no tener miedo. Y entender que si tienes miedo, tienes el poder de decidir sobre ese temor. Y tienes el poder de decidir sobre esa pena. Y tienes el poder para decidir sobre tu futuro y sobre lo que tú quieres hacer. Tienes el poder de decidir. Tienes el poder de levantarte de la cama. Tienes el poder de ir a acostarte. Tienes el poder de comer, de no comer. Tienes el poder de decidir, de ir a estudiar, de ir a trabajar, de no ir a estudiar, de no ir a trabajar, de intentar hacer otra cosa. Tienes el poder de decidir, de moverte distinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esas ataduras y esas responsabilidades te las estás inventando tú. O te las inventaron. Porque tenemos control absoluto de nuestra decisión con respecto a la vida. No de la vida en general. De nosotros y cómo nos movemos. Y eso ya es más que suficiente para poder hacer cosas distintas, hermano. Para hacer cosas distintas. Gracias por escuchar este capítulo del podcast. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, porfa, like y coméntame qué te gustó. Y si no te gustó, dale dislike y coméntame qué no te gustó. Y podemos, y yo te puedo leer. Y podemos quizás ayudarnos mutuamente para yo poder mejorar el contenido de lo que estoy haciendo, mejorar el contenido de mi vida, tú mejorar el contenido de la tuya. Y ayudarnos mutuamente a través de la comunidad de los comentarios. Me parece una idea
ideal para todos. Te animo a compartirlo con algún amigo si es que piensas que necesita escuchar algo de lo que yo dije, o a lo mejor lo hablaste alguna vez con alguien y quieres compartir la idea de que alguien más piensa como tú o que alguien no piensa como tú. También es buena idea la acción de compartir el video. Bueno, aquí están mis redes sociales de nuevo, te invito a seguirme en todas. Este es un proyecto muy especial para mí, así que muchas gracias por ver el capítulo. Nos vemos en el próximo. Chao.